transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos a sábado 30 de abril del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues sí, queda más que claro por qué es muy importante que se lleve a cabo una reforma electoral, sobre todo para quitar a estos personajes que hacen de las suyas y permiten este tipo de atrocidades, porque no hay otra manera de llamarlo. En su momento, y lo sabíamos cuando estaban en juego varias gubernaturas muy importantes, la de Guerrero y la de Michoacán, en donde era algo cantado, porque hay que decirlo, era abrumadora la diferencia que había entre Morena y los partidos de oposición. Prácticamente Félix Salgado Macedonio ya tenía ganado la gubernatura, hay que decirlo así tal cual, y Raúl Morón de igual forma. ¿Qué es lo que pasó? Que por una cantidad mínima el INE los desechó, les quitó la oportunidad de poder llegar a ser gobernadores. Sabemos todo lo transcurrido, estuvieron las manifestaciones, estuvieron las marchas y ni así se pudo hacer justicia. Tan cantado estaba que obviamente vemos que había ganado Evelyn Salgado y en el caso de Michoacán, Alfredo Bedoya. Pero no querían que estén estos dos personajes en la gubernatura. Pero queda más, ahora sí que claro y por sentado, que el INE prácticamente tiene sus preferidos, por no decirlo así, hasta comprados están, porque el señor Samuel García había recibido una triangulación de 14 millones de pesos. Fíjense usted, una triangulación en la que tuvo aportaciones por parte de sus familiares, lo cual está prohibido, y no pasó nada. Hasta el día de hace un par de días que ya se dio la sentencia. Y Samuel García, quitado de la pena, hasta riéndose, porque hasta lo puede pagar y hay que decirlo, no lo dudo, de su erario público, por eso no lo paga él, recibe una multa simplemente de 448,000 pesos por recibir dinero de sus familiares en su campaña a la gubernatura. Y a él no lo quitaron. Fíjense nada más la situación de las cosas, Es desagradable la manera en cómo actúa el señor Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque ahí se hacen, sí, de oídos sordos, se hacen también los ciegos. Eso no les interesa. 14.2 millones de pesos había recibido el señor Samuel García, por lo cual era motivo de que el señor también sea quitado como uno de los contendientes, pero no pasó nada. Y todavía lo más increíble, para que vean que hay prioridad y sobre todo hay consentidos por parte del INE, en este caso Movimiento Ciudadano. Samuel García en Jalisco y de igual forma Samuel García allá en Nuevo León y Enrique Alfaro en Jalisco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había mandado a sancionar al gobernador y el Congreso de Jalisco solamente lo exhortó a no hacerlo. Y no he visto que el mismo tribunal también se haya referido al respecto. El tribunal ordenó al Congreso de Jalisco imponer una sanción al gobernador por no haber suspendido la propaganda durante el periodo de veda por la consulta popular sobre el juicio a expresidentes. Ya había llegado a la resolución y de igual forma el Congreso estatal simplemente le llamó la atención al señor Enrique Alfaro y ahí quedó. Fíjense. Para que ustedes se den cuenta, Y no solo eso. Qué bueno, por parte del representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, quien también no aprovechó la situación, no perdió el tiempo y se lo dijo de frente a estos hipócritas, árbitros vendidos, porque de imparcial no tienen absolutamente nada. Queda evidenciado que en ese proceso simplemente el INE se vendió.
porque no hay razón, lo han dicho. Eso es lo que ellos se llenan la boca de decir, que son un árbitro imparcial y que miden con la misma vara. Por aportaciones de 20,000 pesos sacaron a 2 candidatos y por una de 14.2 millones no pasó nada y hasta ahorita dan una multa. Escuchen ustedes. Se puede sintetizar en una frase enunciada por el filósofo romano Séneca: nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. En efecto, una vez más la Sala Superior le enmienda la plana a este consejo y solo así, un año después, esta herradura de la democracia reconoce que se debía sancionar al partido Movimiento Ciudadano y al ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García. El tribunal consideró que la resolución emitida por este... ¿Ya lo ven? Se hicieron los tontos y un año después, ahora sí, enmiendan la plana y dicen que sí debió haber recibido una sanción. Ah, claro. Pero no le quitaron la gobernatura, ¿verdad? Un verdadero fraude en contubernio y en apoyo por parte del INE. Así tal cual. El instituto era violatoria del principio de congruencia, pues por un lado declaraba la responsabilidad de Samuel García en la triangulación de recursos que fueron destinados a su campaña, pero por el otro no se le sancionaba, dejando una conducta a todas luces dolosa sin castigar. Por lo anterior, la Sala revocó la resolución de mérito para que el Consejo General imponga la sanción correspondiente, o en su caso, determine la responsabilidad concreta del referido ex candidato. En el proyecto de acuerdo en cuestión se reitera la responsabilidad de Samuel García al utilizar en su campaña recursos privados sin ser reportados y mediante una simulación de transferencias entre las empresas privadas y las personas físicas familiares, con lo cual intentó inhibir la función de fiscalización. Como es sabido, en su momento oportuno la representación de Morena denunció que la madre de Samuel García, de nombre ciudadana Berta Sepúlveda, transfirió a Movimiento Ciudadano la suma de 11.600.000 pesos a Movimiento Ciudadano, mientras que la hermana, de nombre Catalina García Sepúlveda, transfirió 1.586.500 pesos y el hermano Roberto García Sepúlveda 840.000 pesos, cantidades que fueron recibidas por el entonces candidato y hoy gobernador de Nuevo León, a pesar de que éste conocía la normativa en la materia y por ende sabía de la prohibición expresa de recibir aportaciones en dinero a través de interpósita persona. Derivado de la queja interpuesta y por órdenes de la Sala, esta autoridad concluye que el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda detenta plena responsabilidad en la recepción de aportaciones de ente prohibido por interpósita persona y declara fundada la responsabilidad del otrora candidato, haciéndolo acreedor a una sanción de 448.100 pesos por irregularidades en el financiamiento de su campaña, misma que a todas luces, recalco, eran y son procedentes desde el momento en que se interpuso la queja. A esta representación del Poder Legislativo de Morena le parece sumamente grave que mientras esta autoridad electoral sanciona con singular severidad a algunos partidos, a otros no se les castiga, a pesar de que, si se les reconoce responsabilidad por nada menos que triangulación y uso de recursos privados, además de simulación de transferencias entre empresas privadas para evitar que las autoridades detectaran estos recursos en una campaña por la gobernatura de Nuevo León. La justicia debe ser imparcial, ecuánime, objetiva y sin privilegios, para nadie. Ya lo dice muy bien uno de los principios de la Cuarta Transformación: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. La corrupción y la impunidad ya no forman parte de la vida pública de este país y en Morena no permitiremos que se aplique a modo la ley. Seguiremos denunciando y señalando cuando esto suceda y no cejaremos en el esfuerzo de terminar con los privilegios de algunos a los que el respeto a la ley les molesta. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el maestro Eurípides Flores, representante de Morena. Sí, adelante. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos de nueva cuenta.
Lo que empieza mal, mal termina. Lamentablemente el pueblo de Nuevo León ha venido sufriendo los estragos de tener un gobernador emanado del lujo y del privilegio, de la frivolidad. Pronto aprendió Samuel García que no se puede gobernar desde el Twitter y mucho menos transformar la realidad social desde las frívolas historias de Instagram. Y ese terror que ahora viven las y los neoleoneses, en parte tiene responsabilidad de este instituto electoral. Y tiene esa responsabilidad porque si bien identificaron la triangulación millonaria para financiar la campaña de 2021 de el otrora candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, este Consejo General nada hizo para ponerle un alto. Vean ustedes a la gente que nos ve en las redes sociales, en los demás medios de comunicación. A nosotros, a Morena, le bajaron 2 candidatos a gobernador, al compañero Félix Salgado Macedonio y al compañero Raúl Morón. Nada más y nada menos que por 20,000 pesos. Y venimos aquí a entregarle a este instituto esa cantidad para ver si así reconsideraban. Mientras que al Movimiento Ciudadano y a su candidato influencer, este instituto le perdonó la triangulación de dinero de origen desconocido por un monto que supera los 14 millones de pesos. Recursos que ahí sí no fueron reportados a esta autoridad. Este Consejo General entonces es cómplice del mal gobierno que están sufriendo las y los neoleoneses. En su momento, desde esta representación, se dieron los elementos suficientes para que se acreditara esta triangulación ilegal de recursos y se tomaran las medidas necesarias, las que ya se comentaron aquí, cuáles son las consecuencias a las que se pueden arribar por la triangulación y el no reporte de esta cantidad de recursos en una campaña electoral. Pero ahí sí no hubo eficacia, ahí sí no hubo severidad, ahí sí no hubo la ley es la ley y se aplica. Tan omiso fue el instituto que hoy, cerca de un año después, llegamos a este punto que debimos estar en su oportunidad en el proceso electoral de 2021 sancionando a Samuel García por el uso de recursos de procedencia desconocida y la triangulación de los mismos. La raquítica multa que ahora se impone, para poner en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan, esa cantidad es equivalente a más o menos lo que recibieron las y los consejeros electorales como aguinaldo el pasado diciembre de 2021. Y por supuesto para Samuel García es una pequeñez. Es lamentable cómo este instituto aplica la ley de manera selectiva, porque mientras a Morena nos la aplican con todo el rigor e inclusive extralimitándose en sus facultades y en tiempo récord, a los de Movimiento Ciudadano, que por cierto dice el Universal que ya anda candidateando al consejero presidente Lorenzo Córdoba como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí sí no, ahí no hubo dientes, no hubo severidad en la aplicación de la ley. Pero bueno, queda ya señalar esta situación y decir que no vamos a permitir que esto quede así. Vamos a exhortar a las autoridades judiciales, a las autoridades de Procuración de Justicia y a las autoridades financieras a que investiguen la procedencia de esos recursos y se llegue hasta las últimas consecuencias sobre el manejo de esos recursos en contra del otrora candidato, hoy gobernador del estado de Nuevo León. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene la palabra, con mucho gusto, tiene la palabra el licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante del Movimiento Ciudadano. Gracias, buenas noches a todos. Pues ahí está, señores. Más claro ni el agua. Para que se den cuenta. Y todavía para los que dicen y defienden al INE. Claro, son porque son cómplices o porque simplemente están relacionados con ellos. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.